Pedagogía como quiere el cerebro. Yo quisiera conversar en esta tarde, en este espacio de buen vivir, sobre cómo enseñar para que el cerebro aprenda. O sea, el cerebro tiene sus reglas de juego y no se aprende de cualquier manera. Yo quisiera mostrar 3 errores fundamentales del maestro. 3 errores fundamentales del maestro, que son los mismos 3 errores fundamentales que cometen los padres. Y al mismo tiempo les voy a dar las 3 salidas efectivas para criar bien a los hijos. El supuesto detrás de todo esto es que la casa y la escuela son 2 escenarios formativos cruciales. O sea, en la casa y en la escuela es donde principalmente se forman los ciudadanos. También influye la sociedad en general, los medios de comunicación, pero la casa, las relaciones familiares en la casa y lo que pasa en la escuela son los escenarios fundamentales en la formación de los hijos. Entonces, para padres y para maestros, aquí les doy los 3 errores pedagógicos fundamentales y las 3 salidas que el cerebro exige para aprender. Mira, el primer error es un aula, una pedagogía basada en meter miedo. Eso es la enseñanza del pasado. El profesor Piedra pensaba, profesor Piedra, así le decíamos, pensábamos que cuando el profesor entraba al aula y causaba miedo, todo el mundo iba a estar tranquilo y así se iba a aprender más. Falso. Miren, el profesor que crea una atmósfera de miedo en el aula, como los padres que asustan a los hijos. En estos días salió ahí en las redes sociales este niño o niña que un familiar cogió y lo metió en un barril de agua como pura diversión. Eso se hizo trending topic y ahora sale la madre diciendo que fue una broma de la casa. No, mire, yo quiero decirle a esta madre y a todas las madres y a todos los padres y a todos los maestros que esas situaciones que aterrorizan a los hijos marcan el cerebro de manera definitiva. O sea, eso que hicieron con ese niño que metieron en el barril, eso queda marcado en el cerebro, que no es un juego, es un error de la crianza y es un error de los maestros en la escuela. Por el contrario, los maestros tienen que crear en el aula un ambiente de confianza. En lugar de meter miedo, un ambiente de confianza. Para esto, los maestros tienen que usar el nombre propio de los estudiantes, llamarles Rafael, Pedrito, Carlos, y acercarse a ellos. Si el maestro no puede estar allá adelante, simplemente tiene que acercarse a ellos en la clase o en el recreo y hablar con ellos de pelota, de política, de todas las cosas y permitirles reaccionar, respetar su individualidad, sus opiniones individuales. Cuando hay un maestro accesible, esos alumnos van a aprender más. Yo recuerdo en mi época de estudiante en la universidad que teníamos un profesor excepcional al principio, que fue el doctor Antonio Zaglul. Bueno, este hombre, el doctor Zaglul, él no hacía programa de asignatura, él no daba exámenes, él simplemente entraba al aula a conversar de todo lo que estaba pasando. Y ese es el tema de la clase. El resultado es, porque él era tan buen conversador y era un hombre tan culto,
que nadie se perdía esa clase y todo el mundo estaba temprano para no perderse una clase con el doctor Salud. El resultado es que yo creo que 5 o 6 de mis compañeros nos hicimos psiquiatras. Ahí está el doctor Sánchez Martínez, varios de ellos que éramos estudiantes junto ahí de Salud, y todos nos hicimos psiquiatras. Y eso fue una modelación que nos hizo el doctor Salud. O sea, el profesor que crea un puente de amistad con sus estudiantes enseña más. Todo lo contrario, un estudiante asustado se le cierra el cerebro, literalmente. O sea, los centros de aprendizaje se cierran y no se aprende bajo el miedo. Por eso las dictaduras no crean un hombre nuevo. Esa fue una de las razones del fracaso de la dictadura del proletariado. Fue una buena idea de Marx, pero le salió mal. La dictadura del proletariado no formó un hombre nuevo. La dictadura no produce cambios positivos del cerebro. Los cambios solo se producen en democracia, en libertad y en un ambiente de confianza. Ese es el primer error y esa es la primera salida. El segundo error de los maestros, y que es también error de algunos padres, es poner los hijos a pasar vergüenza, poner los estudiantes a pasar vergüenza. Mire, los maestros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un estudiante hace una pregunta torpe, fuera de lugar, usted tiene que respetar a ese estudiante. Usted tiene que ponerse en su lugar. Usted no puede hacer chiste con la pregunta que hace un estudiante. Ese es un estudiante que tiene que acercarse. Y esa pregunta, que desde un punto de vista podría ser torpe, es realmente una pregunta interesante. Una pregunta interesante que puede provocar un acercamiento a ese estudiante en particular. Los profesores tienen que estar muy atentos a las diferencias que hay en los estudiantes, porque desde que el profesor tiene alumnos preferidos, o sea, desde que el profesor muestra un acercamiento especial con algunos alumnos, ya dañó la clase. Y hay algunos que se van a sentir afueriados, avergonzados. El profesor tiene que tener un trato igualitario hacia todos los estudiantes. Incluso eso que se hace de dar premio al mejor estudiante no es una buena práctica pedagógica. Hay que premiar a los buenos estudiantes, pero el mejor nadie sabe cuál es el mejor, porque uno es bueno para esto y otro es bueno para lo otro. Entonces es mejor en el grupo celebrar al grupo, premiar al grupo, felicitar al grupo, en lugar de poner uno a competir con todos los demás y a que se tengan envidia los unos de los otros. A veces también hay que salir del aula. O sea, una clase fuera del aula suele ser la mejor clase. Entonces, si un profesor quiere ser efectivo, tiene que crear ambientes de grupo, y así está logrando una actitud humana fundamental para la vida social, como es el sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. O sea, cuando un muchacho adolescente ha desarrollado sentido de pertenencia, va a ser un muchacho prosocial, ciudadano responsable, va a ser una persona de familia, va a ser una persona que contribuye con el bien común en la sociedad. Todo lo contrario, si no tiene sentido de pertenencia, una posibilidad es que sea un antisocial, un adicto, una persona que va contra los intereses de la sociedad. Entonces la escuela, igual que la casa, tiene que formar sentido de pertenencia. Cuidado los padres que tienen hijos preferidos.
le hacen daño al preferido y al relegado, y están impidiendo que los hijos desarrollen sentido de pertenencia. Entonces, el segundo error que estoy señalando es poner a los estudiantes a pasar vergüenza, burlarse de los estudiantes, destacar las diferencias. Esto incluye un estudiante minusválido, o esto incluye diferencias sociales, porque unos son ricos, otros son pobres, raciales, unos son blancos, otros son negros, lo que sea. En el aula, el profesor tiene que crear una relación de hermanos y de familia, porque la escuela es realmente una segunda casa donde se crían los hijos. Ese es el segundo error, y esa es la segunda aptitud necesaria para la buena pedagogía. En tercer lugar, finalmente, los maestros tienen que evitar echar culpa sobre los estudiantes. Fíjense que estoy hablando de miedo, vergüenza y culpa. Todo eso yo lo saqué del capítulo 3 de Génesis, los 3 sentimientos primarios. Todo eso es la base de mi propuesta para el marco tridimensional, pero de eso he hablado en otros programas. Entonces, hay maestros que echan culpa sobre los hijos. Hombre, recuerdo aquel profesor, que por cierto era un buen profesor en otras áreas, pero que su lema cuando entraba al aula era 100 para Dios, 90 para los buenos profesores y 80 para los buenos alumnos. O sea, que nadie suponga que va a sacar más de 80. No, eso no ayuda, no, eso no ayuda. Yo no creo en nota, yo no creo en eso de 80, pero esas exigencias, o sea, esos profesores tan exigentes, demasiado exigentes, cuando un examen quema todo el curso, el que se quemó fue el profesor. Si usted puso un examen tan difícil que nadie lo pudo pasar, el que se quemó fue usted. Eso no es pedagogía, eso no ayuda ni en la casa ni en la escuela. Lo que ayuda es desarrollar a los estudiantes a tener y a formar un autoconcepto. En eso el profesor tiene que saber dar estímulos positivos. El profesor tiene que ser un animador, uno que celebra las buenas acciones de los estudiantes, los logros particulares. Y aquí el profesor no se puede dejar engañar en este detalle que les voy a dar. Porque mire, hay un estudiante que es bueno para las ciencias o para las matemáticas, pero es malo para los deportes, porque se nace con algún potencial. Uno nace con potenciales. Todos los estudiantes no pueden ser iguales. Entonces usted, profesor, tiene que ver para qué es bueno cada estudiante y aplaudirlo ahí donde él es bueno. Y el que es buen artista, apláudale ahí. El que es bueno en deporte, apláudalo ahí. El que es bueno en ciencia, apláudale. El que es bueno en relaciones humanas, de modo que siempre vamos a tener un punto donde aplaudir a cada estudiante, sin compararlos, sin necesidad de decir cuál es el mejor, sino simplemente señalando a cada uno su rasgo positivo. Lo mismo que debe hacerse en la casa. De esa manera contribuimos a que el estudiante salga del aula con un autoconcepto. Si recuerdo algunos maestros importantes en mi formación en la escuela primaria que fueron importantes, porque uno llega a la escuela y a veces un desconocido, un primero, pero el profesor, si él sabe aplaudir lo que tú haces bien, eso
te hace desarrollar un mejor conocimiento de ti mismo, una mejor apreciación de ti mismo. No vas a ser una persona con baja autoestima, sino que eso te va a servir de inspiración para salir del paso en cualquier situación. Este es mi tema de hoy. Pedagogía como quiere el cerebro. Y te he presentado 3 errores fundamentales de la crianza y 3 salidas para una buena pedagogía. Primer error, meter miedo. Salida, crear un ambiente de confianza. Segundo error, poner a los estudiantes a pasar vergüenza. Segunda salida, crear en el aula, en los estudiantes, sentido de pertenencia, de grupo. Tercer error, echar culpa sobre los estudiantes. Y tercera salida, en lugar de echar culpa, animarles, celebrarles lo bueno para crear un autoconcepto en ellos. Si hacemos esto en el aula y esto se hace en la casa, el resultado va a ser la formación de ciudadanos responsables para un país mejor. Hoy hemos transmitido por Instagram. Saludos para todos los que están conectados por Instagram. Mi abrazo y hasta un próximo programa. Y estamos también aquí por Facebook. Saludos, Feli, recibe mi saludo. Aurester, Lucía, Raquel Rijo. Aurester dice excelente espallado. Excelente tema, Aurester espallado. Juana Severino recibe mi abrazo. Lucía Díaz, saludos desde Jacagua. Cuántos buenos recuerdos tenemos de ese lugar. Minerva Marte, José Pérez, Dios te bendiga grandemente, Dunker, Milagros, Fulgencio, José Pérez y muchos más que están por ahí, Día, Esther, Woodring, Wendy Hilario, bueno, mucha gente conectada en nuestro programa en Facebook. Bueno, este programa queda en mi muro en Facebook, disponible para leer, revisar y compartir.